Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a empezar ahora con el capítulo 19, pero vamos a hacer una breve síntesis de lo que vimos antes para ligarlo con nuestra clase de hoy, con la clase anterior. Recordemos que en las dos clases anteriores vimos la caída de Babilonia. Sabemos que Babilonia es la iglesia apóstata, aquella iglesia que no cumplió con las prerrogativas de Dios, lo que Dios pedía de su pueblo. Entonces, primero en el 17 vimos la caída de la Babilonia religiosa y en el capítulo 18 vimos la caída de la Babilonia económica, política y social, ¿verdad? Son dos aspectos diferentes. Ahora vamos a entrar al capítulo 19 y vamos a tener un cambio total de panorama, ¿verdad? Vamos a ver cómo la caída de Babilonia en todos sus aspectos trae una situación especial en el cielo. Y vamos a empezar aquí a mi izquierda y vamos a empezar por el 19, versículo 1. Aquí nosotros vemos, como les decía al principio, un ambiente totalmente diferente. ¿Por qué? Porque aquí lo que domina es la alabanza. Y nosotros podemos ver al principio del versículo 1 de este capítulo 19 que dice, después de esto oí. Y cuando tenemos esa expresión después de esto, quiere decir que pasó tiempo, como ya lo habíamos visto en otras partes. Pasó un tiempo relativamente largo y entonces se presenta lo que va a relatar Juan. Que oyó una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y aquí estamos viendo primero una alabanza de una gran multitud, ¿verdad? Dando gloria a Dios. Y resaltando ciertas características. Salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. O sea, son características de Dios por lo que se está dando gracias y se está alabando, ¿verdad? La salvación, la honra y la gloria y el poder del Señor para lograr esto que fue la caída de Babilonia, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aquí viene el motivo de la alabanza, ¿verdad? Porque sus juicios son verdaderos y justos. Eso es por lo que se está alabando al Señor. Y recuerden el clamor que había en el cielo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vengarás la sangre de tus santos? ¿Verdad? Sobre todo aquellos sacrificados, aquellos mártires. Pero no por ellos mismos, sino porque el nombre del Señor no era glorificado, sino era blasfemado. Y aquí está el gozo de que al fin está limpio el nombre del Señor, porque el Señor ha hecho justicia, ¿verdad? Ha juzgado, por eso empieza diciendo, ha juzgado.
la que se había corrompido, ¿verdad? Y ha vengado la sangre derramada por ella. Y sigue diciendo, y otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y, o sea, no nada más por la gloria de Dios, por los atributos de Dios, sino porque la destrucción de aquella infiel es para siempre. Por eso sigue, porque el humo de ella sube por los siglos de los siglos. O sea, es eterno. Ese juicio es eterno. Y aquí vemos la alabanza de la gran multitud. En el versículo 4 dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y aquí vemos otra alabanza de otro grupo diferente, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Y no nada más con sus voces, sino con su postura de humildad delante de Dios. Se postraron en tierra y agregaron algo que no había aparecido antes en el aleluya, sino el amén, así sea, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, dice el versículo 5, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. O sea, es una invitación a que todos se unan en la alabanza a Dios. No es Dios, porque dice, salió del trono una voz, alguien, un ángel, alguien muy cerca de Dios que invita a la alabanza, ¿verdad? Y todos sus siervos. Ya vimos que los 4 seres vivientes son personajes importantes, ¿verdad? Y los 24 ancianos son los que reinarán con Cristo, ¿verdad? Pero aquí habla de los siervos, o sea, aquellos que fueron levantados, perdonados, que murieron durante la gran tribulación, que esperaban la glorificación, y que van a servir a Dios por siempre, ¿verdad? Delante del trono, los están invitando a alabar al Señor también. Por eso dice, a todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes, porque sabemos que hay de toda clase, ¿verdad? Hay personajes muy importantes que vivieron y hay gente muy humilde, que casi pasa que nadie ve, pero todos son invitados a adorar al Señor, tanto pequeños como grandes. Sí, Aaron, por favor. Representan la iglesia. La iglesia es así como el gabinete presidencial representa a toda la nación, diputados y senadores representan a toda la nación, así también aquí los 24 ancianos representan a todo el pueblo de Dios que le dijo sí al Señor durante el tiempo de la gracia. Recordemos que este grupo, la iglesia, es de la que aceptó al Señor en el tiempo de la gracia, porque todos los mártires aceptaron al Señor, pero fuera de la gracia, ya en la gran tribulación. Entonces tienen un lugar diferente. Están delante de Dios, pero para servir al Señor, no para reinar con Él. Esa es una gran diferencia, sí. ¿No pudieran ser los 24 o 12 más 12? Sí, se dice que representan los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, ¿verdad? De alguna manera, la iglesia total. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento no había iglesia, sino que era, ya habíamos dicho, el Kaal Yahvé, o sea, el pueblo de Dios. La iglesia viene con Jesucristo, es cuando nace la iglesia, ¿verdad? Pero el Kaal Yahvé, que no conoce a Jesucristo, al final de la tribulación, cuando ya venga el Cordero, ya triunfe sobre sus enemigos y sobre el dragón, entonces va a ser incorporado, ¿verdad? Pero es hasta el final de los tiempos. Muy bien, entonces seguimos con la explicación. Dice, bueno, sale del trono y el 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.
Y aquí es como al principio, que decía que se oía una gran multitud que alababa al Señor, y aquí son los siervos, es como la arena del mar, dice, cuando están las almas ahí debajo del altar, que alaban al Señor, ¿verdad? Entonces, una gran multitud que alababa al Señor, ¿verdad? ¿Y por qué lo alaban? Dice, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Recordemos que reinaba en el cielo, pero en la tierra no se hacía la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces ya aquí está dando gloria a Dios y alabanza y aleluya, porque el Señor reina. Es donde va a empezar el reinado del Señor, ¿verdad? Ya triunfó sobre prácticamente todos sus enemigos. Sigue todavía un lapso que vamos a ver en los capítulos siguientes, pero ya en general ya está el Señor en su trono, reinando para todos. Vamos a seguir la lectura con el versículo 7. Aquí pasamos a otro aspecto también de gozo, así como la alabanza porque el Dios reina, es también algo de gozo, porque son, dice, las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Nos vamos a gozar y a darle gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero. O sea, es el momento de las bodas del Cordero. Para muchos escritores dicen que aquí aparecería como tarde, pero que es algo que se da lugar antes, ¿verdad? Antes, cuando la iglesia, cuando el Señor viene y la iglesia es levantada, recordemos que ya la iglesia triunfante ya está con el Señor espiritualmente, los muertos antes, los que mueren en el Señor, pero cuando el Señor venga, la iglesia que esté viva todavía va a ser levantada. Y para muchos eruditos dice que ese es el momento de las bodas del Cordero, ¿verdad? Ese es el momento. Pero aquí Juan nos los está relatando apenas. ¿Por qué? Porque está en el espacio del gozo, ¿verdad? Entonces nos lo relata aquí. Y ahorita voy a decir otra cosa que le da cierta razón a los que piensan de esta manera. Y su esposa se ha preparado. O sea, ya tiene todo listo. ¿Y en qué forma se preparó? Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿verdad? Entonces ella, su vestidura es blanca. Para denotar que es algo muy especial, el lino. La gente se vestía de algodón, y era un algodón burdo, y era un algodón que no era prácticamente blanco, era un algodón crema. Y luego los colores que usaban los hebreos pues eran colores oscuros, porque lo combinaban a veces con fibras que no eran totalmente blancas. Y ellos usaban también las fibras de lana, que son fibras, la lana no es muy blanca, recuerden que es clima de desierto y tienen que usar algodón y lana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día hace muchísimo calor y en la noche hace muchísimo frío. Entonces la vestidura no es blanca, es crema con colores oscuros según la lana de las ovejas, café, negro, etcétera, ¿verdad? Rojizo. Pero no es blanco. Entonces, para indicar una vestidura muy especial se habla de lino, porque el lino sí se puede blanquear aún en aquellas épocas, y era una fibra muy fina. Los faraones era la vestidura que usaban, los egipcios, el lino. De hecho, viene de Egipto el uso del lino. Y es un lino fino, porque hay un lino tosco, como todas las cosas. Tenemos un algodón tosco, por ejemplo, de los trapos que usamos para limpiar las jergas, son de un algodón tosco, y tenemos un algodón muy fino, como el satinado, ¿verdad? Así también el lino fino y resplandeciente.
¿Por qué? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y aquí es donde vemos que ya la iglesia, la esposa, estaba vestida. Porque para que lleguen a la compañía del Señor, ya hicieron acciones justas, los santos. Y esa es la vestidura de la esposa, ¿verdad? Entonces, ya estaba vestida, ya estaba lista desde que cumplieron sus acciones justas y que reunió el Señor a toda su iglesia. Vamos a seguir adelante. El tema que sigue es un tema completamente distinto. Los editores le han puesto por título La cena de las bodas del Cordero. Sí, pastor. Pero una cosa es las bodas del Cordero a la cena del Cordero, como vamos a ver. Sí, pastor, por favor. Aquí dice que el lino fino es las acciones justas de los santos. Yo me pregunto si el lino fino está hablando en un sentido simbólico o está diciendo que el lino fino en realidad no es lino, sino que son las acciones de los santos. Porque si no es si el lino, ¿cómo me explicaré? Si no es en realidad una vestidura real, sino son las acciones, entonces habla de una desnudez, pero las acciones son lo que le cubre. Sí, miren, o es una vestidura real, sí, pero simbólica. Miren, ¿recuerdan cuando la transfiguración? Que Elías y Moisés estaban con unas vestiduras resplandecientes y que así se transfiguró Jesús. Bueno, la vestidura, dicen, celestial, espiritual, es de luz. Por eso se ve resplandeciente. No es de ropa, es de luz. Igual aquí la iglesia, su vestidura son sus acciones. Lo que Dios ve es lo que hacemos. Todo lo que hagamos conforme la enseñanza de Cristo va a ser nuestra vestidura. Como espiritual. Sí. Pues recuerden que aquí es simbólico muchas de las cosas que se presentan. No son literales, no son como lo tiene que hablar Juan de manera que lo entendamos, ¿verdad? Entonces, así como el lino fino representaba la alta alcurnia, la realeza, así la vestidura de las buenas obras representa un traje majestuoso, ¿verdad? Sí. Es importante que recordemos que este mismo lenguaje metafórico o ilustrativo o simbólico es el mismo que hablaba Jesucristo en todos los evangelios. Y lo hablaba para que el que entienda pueda entenderlo. Y lo hablaba con situaciones de la vida cotidiana, para que pudiéramos entenderlo de mejor manera. Entonces eso tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Pero de alguna manera nos da el significado, ¿verdad? Para que lo entendamos a qué se refiere con esas palabras. ¿Sí, Aaron? En nuestra cultura mexicana, por nuestra historia, acciones justas trae a nuestra mente de manera inmediata ayuda social, o pudiera traer ayuda social. Y creo que es algo más que eso. Sí. Es el comportamiento en todos los sentidos. Entonces, porque a veces se hacen grandes organismos o instituciones de beneficencia y dicen, pues yo me estoy vistiendo, pero por otro lado se tragan el camello. Entonces yo creo que es como lo cotidiano de nuestra forma de accionar. Es más amplio que eso, porque a veces dice acciones justas, inmediatamente ya nos vemos repartiendo lonches en un cinturón de pobreza del área metropolitana. Y yo creo que las acciones justas son todos los días las decisiones que tomamos, y también recordar a Pablo que dice, las cuales él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, es un asunto de gracia. No es tanto un esfuerzo humano, porque a veces hay un peso así fuerte que uno trae a la mente que dice, tengo que hacer esto para... No, sino que ya Dios
las preparó de antemano y es parte del fruto del Espíritu que tiene un hijo de Dios. Miren, en la justicia no es nada más darle a cada quien lo que le corresponde, sino que es cuando pensamos en nosotros mismos tratando de ser justos, es cuando es lo que le corresponde a la persona, pero a veces a pesar mío y a veces en contra mía, pero si es justo hay que hacerlo. A veces me va a perjudicar una cosa que yo voy a hacer, pero que es justa, pero así es la justicia. Así es la justicia, no nada más lo que a mí me nace, me sale, me es fácil, me es conveniente, no. Aun cuando me moleste y aun cuando vaya contra mí. Esa es la justicia, ¿verdad? ¿Sí, Nelly? Gracias. Si me permite, hermana, y también la Escritura habla de que cada quien tiene un don mínimo uno, lo que hablábamos, pastora, de que mínimo uno y que es necesario ponerlo en práctica por amor a Dios. Es decir, mucha gente tiene el concepto de que haciendo obras ganó el cielo, pero aquí nos revela claramente la Escritura que no es así. Sin embargo, cuando Jesucristo mora en nuestro centro, en nuestro corazón, sí se deriva de ahí las buenas obras, no para ganarnos el cielo, porque ya nos lo ganamos aceptando a Jesucristo, sino porque el amor de Cristo hace que su amor fluya en nosotros para ayudar de maneras distintas o indistintas a los demás. Pero siempre va a haber una forma que queremos servir a los demás. Voy a corregir una palabra, Nelly. Ganamos. El cielo no se gana ni se pierde, decía el pastor Vaqueiro. Simplemente se acepta o no se acepta, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta la intención. Eso es lo que Dios toma en cuenta. Porque como decían ahorita Aarón y el pastor, oye, yo puedo hacer muchas cosas para buenas acciones justas, pero si la intención no es sana, si lo hago, por ejemplo, los grandes potentados o empresarios para pagar menos impuestos, porque me lo deducen de impuestos, pues no hay ahí buena intención, simplemente porque me conviene hacerlo, ¿verdad? Entonces no es por los pobres, por amor a los pobres, o por amor a Jesucristo, o porque me mueve el Espíritu Santo, no, es porque me conviene. Entonces todo eso tiene que ver, ¿verdad? Entonces, claro, como humanos somos egoístas. Si no fuera por el Señor y por el Espíritu Santo, no haríamos ningún bien. Él es el que nos mueve a hacerlo. Por eso encontramos tantas personas afuera que no conocen al Señor, pero que hacen buenas acciones de corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo las mueve. Por eso nosotros no tenemos derecho a ponerle etiquetas a nadie, ¿verdad? Porque el Señor mueve a quien quiere y se vale de quien quiere. Y cuando son sensibles las personas, como decía el pastor Vaqueiro, aunque tengan una filosofía equivocada, una teología equivocada, como quiere el Señor las usa. ¿Por qué? Porque conoce su corazón, ¿verdad? Entonces eso es importante, ¿verdad? Cuando viene del corazón, entonces tiene efecto lo que hagamos. Bien, vamos a seguir adelante con la explicación. Y vamos a empezar a leer el 9, ¿verdad? Sí, por favor. Aquí todavía está hablando de las bodas, ¿verdad? Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Por qué afirma el ángel, si está hablando en el nombre de Dios, que son las palabras verdaderas? Porque el enemigo es falso. Entonces, para hacer el contraste de cómo es Dios, Dios habla siempre con verdad y lo que el Dios dice es verdad y se cumple. Estas son palabras verdaderas. Entonces, como el ángel está hablando en el nombre de Dios,
es el emisario de Dios, está delante de la palabra de Dios, tenemos una reacción de Juan, y yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que es el embajador de Dios, entonces es algo muy importante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. O sea, aunque yo tenga una representación muy importante, y en este momento soy una persona muy importante porque vengo en el nombre de Dios, como quiera, no soy Dios, soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos que retienen testimonio de Jesús. Aquí tenemos que hilar esta expresión, y de tus hermanos que tienen testimonio de Jesús, al igual que los ángeles, ¿verdad? Que están, fíjense que en el tiempo de la gracia, los ángeles no sabían nada de la palabra de salvación, y decía que había que irles a enseñar la iglesia, pero ya aquí que se acabó el tiempo de la gracia, entonces los ángeles traen la palabra. Si se han fijado, en todo el tiempo del Apocalipsis, que es el tiempo de la gran tribulación, son los ángeles los que traen el mensaje de salvación. Ya no hay Espíritu Santo que nos hable, ¿verdad? Es los ángeles. Por eso aquí es el ángel el que trae la palabra. Y dice, los que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí es difícil a veces de entender porque hay hebraísmo, y aquí está invertido el orden, ¿verdad? Y si lo ponemos en la manera más fácil de entender, podemos decir, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Pero aquí no se trata del testimonio que da Jesús, porque se podría entender así, ¿verdad? Sino el testimonio de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, o sea, lo que se habla de Jesús. ¿Quiénes son los encargados? Los apóstoles, los profetas y el pueblo redimido. Esos son los que se encargan, esa es su tarea, dar testimonio de Jesús. Y ese es el espíritu de la profecía, dar testimonio de Jesús, ¿verdad? Y esto nos explica el porqué del libro del Apocalipsis. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijimos que se llama el libro de Apocalipsis? Revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. Todo esto es testimonio que tenemos obligación de dar a los demás. Revelación de Jesucristo. Entonces este es el testimonio de que está hablando aquí, ¿verdad? Toda la profecía del Apocalipsis es el testimonio que tenemos que dar de Jesús. ¿Por qué? Porque es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Lo que Jesucristo es. Muy bien. Seguimos adelante con la lectura, versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Aquí vemos nosotros cómo Jesucristo es representado como un jinete que viene en caballo blanco. ¿Se acuerdan que la bestia parecía un caballo blanco también? ¿Por qué? Porque quería copiar a Jesucristo.
para engañar a las gentes. Y en el principio de la gran tribulación aparecía como el personaje amable, el que venía a resolver todos los problemas, el que tenía el poder benéfico y benévolo para todas las gentes, hasta que a la mitad del tiempo, a los 3 años y medio, rompe su pacto y se vuelve contra todos, contra todo el pueblo, contra todos, ¿verdad? Y entonces aquí vemos a Jesucristo montado en un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y aquí está hablando precisamente de ese contraste. Jesucristo es fiel, en cambio el enemigo no es fiel, es infiel, falta sus promesas. Y Jesucristo es verdadero, el otro no, es engañador. Se valió de la gente, ganó a la gente con engaños y astucia, ¿verdad? Entonces es la diferencia. Él es fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. O sea, siempre es derecho, ¿verdad? Va a ejercer justos juicios y su pelea va a ser limpia. Dice, y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Como llama de fuego quiere decir que es tan penetrante que puede llegar a conocer hasta el corazón. No nada más la presencia, como dice, Dios no ve lo que ve el hombre, sino ve el corazón. Y eso es lo que se dice como llama de fuego. Y no nada más puede ver hasta el interior del hombre, hasta su corazón, sino que también tiene poder de destruir, ¿verdad? Como el fuego. Esas dos cosas están en esta expresión, como sus ojos, su mirada, como llama de fuego. Y dice, y había en su cabeza muchas diademas. Esto implica que era muy importante. Si el dragón tenía 2, 3 diademas y la bestia también, Jesucristo tenía muchas. ¿Por qué? Porque es el Rey de Reyes. O sea, cubre está sobre todos los reyes, todas las diademas que pueda haber, tantos reyes los tiene Jesucristo, que es el Rey de Reyes. Por eso muchas diademas. Sí. Sí. Poder. Sí. Así como el rey para distinguirse de sus súbditos usa una corona, así también, ¿verdad? La diadema es una muestra del poder, de la autoridad. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. O sea, este nombre, dice, nadie lo conocía. Cuando Juan nos habla de Jesucristo, recuerden que el Evangelio de Juan es diferente de todos los demás evangelios. Es más un comentario del Evangelio que una secuencia de hechos históricos, ¿verdad? Dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aunque nada más Dios conoce su nombre, ya Juan nos los está dando. Porque recuerden que nosotros para cuando Él venga ya no vamos a estar aquí. Así que los que conocemos su nombre ya vamos a estar con el Señor. Pero los que vivan en ese tiempo no van a conocer su nombre. ¿Y qué dice Juan en el Evangelio? Empezando dice, el Verbo era Dios y estaba con Dios. El Verbo, su nombre. Y luego, ¿qué dice allá por los siguientes versículos? Y el Verbo se hizo carne. Sí, ¿verdad? Y habitó entre nosotros, ¿verdad? Entonces, este es su nombre, el Verbo, que para los cristianos ya lo conocemos y lo vamos a conocer allá en el cielo o cuando venga Jesús por los que quedan, ¿verdad? Pero los que sigan no lo van a conocer. ¿Pero qué significa el verbo? Es la palabra. Acuérdense que el poder que tiene. Sí, recuerden que en griego la palabra es logos. Logos, el verbo, es la palabra, es la acción. Porque al mismo tiempo que es la palabra, es la acción también, ¿verdad? Por eso Él creó todas las cosas. Porque es la palabra de Dios que Dios dijo y se hizo, ¿verdad? Por eso es el verbo. Es la palabra y la acción de Dios. Hermana, si me permite, desde que éramos niños que nos enseñaban el español y en las frases o en las oraciones siempre nos enseñaron a distinguir lo que era el verbo de la frase. Sí, lo importante, Era, la acción. Ajá, la acción que hacía, por ejemplo, el niño va a jugar, bueno, ahí hay dos,
¿verdad? ¿Cuál era la acción? Pues jugar, ese era el verbo. Entonces la Y acción... va también. Y va también. Sí. Ajá. Entonces aquí es lo mismo, simbólicamente o metafóricamente, analógicamente, el verbo es Jesucristo, que es la acción, ¿verdad? De lo que hizo por el ser humano. Les voy a enseñar un poquito de gramática aprovechando la clase de Nelly. Siempre el verbo principal es el que está conjugado. Y aquí en lo que dijo Nelly es va, el verbo principal. A jugar es un complemento y está haciendo la acción como si fuera un sustantivo, ¿verdad? Esto no es la analogía, es la sintaxis, ¿verdad? Y a veces en la escuela nos enseñan mucha analogía y poca sintaxis, ¿verdad? Pero lo aprovecho para lección de gramática. Como yo ¿verdad? batallé con eso, se me quedó muy grabado. Sí. ¿Me permite? Sí, cómo no. Aquí donde habla de que este personaje tenía muchas diademas en su cabeza, me trajo a la memoria un versículo de Filipenses donde Pablo dice, 4:1, donde dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. O sea, ¿hasta dónde esas diademas o esas coronas que tiene este personaje en Apocalipsis, claro, sí, representan poder, pero hasta dónde representan también nuestras vidas? El logro. ¿El qué? El logro de la salvación, lo que el logró logro. la salvación. Yo separé el ogro. Ogro. No, el logro, sí. Nuestras vidas, ¿verdad? Las vidas de sus hijos, de sus siervos, ¿verdad? Digo, eso para mí le da más, el hecho de que nosotros somos esas diademas, riqueza, esas coronas de Él, sí, ¿verdad? Esos logros de Él, sí. Me da más emoción. Es más importante, no sé. es Sí. más importante que una diadema de oro. Sí, exactamente. Miren, los 24 seres vivientes tienen coronas, pero una corona. Pero el Cordero tiene muchísimas diademas. Eso es una diferencia grande. Muchísimas diademas. Sí, mucha autoridad. Su mérito es muy grande. Y sigue diciendo: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea, era muy fácil distinguir cuál era el ejército y el grupo del Señor. Todos tenían caballos blancos y todos estaban vestidos de lino finísimo. O sea, todos eran santos, ¿verdad? En palabras cortas, todo su ejército era de santos. De su boca, dice el 15, salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ya sabemos desde del Evangelio que la palabra de Dios es la espada de dos filos que penetra hasta los huesos, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios llega donde nada más puede llegar, ¿verdad? Y ese es el arma del Señor, la palabra de Dios. Y con esa espada es con la que destruye el mal. Es el arma para destruir el mal. Por eso cuando traemos nuestra Biblia, que es la palabra de Dios, decimos que es nuestra arma. No trae armas. Sí, dijo un predicador, ¿verdad? Aquí la traigo, la Biblia, ¿verdad? También es de alguna manera simbólico, ¿verdad? Pero ese es el poder de Dios, su palabra. También quisiera comentar que en las cartas de Pablo dice que la palabra de Dios es espíritu y también es vida. No solo destruye el mal, sino que también en alguna situación que pasemos, que sea amenazadora, como que estamos en depresión, en tristeza, también es la palabra de Jesucristo, la Biblia, la que nos da vida y nos levanta. Ajá. No solamente destruye el mal, sino que nos da vida. Pero aquí, como estamos hablando de enemigos, es el arma, es el poder que está usando para destruir al enemigo. Yo les comentaba en clases pasadas cómo
se hacía en la Biblia la diferencia entre las dos espadas, la espada corta que tenía Pedro, ¿verdad? Y la espada larga, que es la palabra de Dios, la espada de dos filos. En griego es rompaya, ¿verdad? La espada larga. Es una palabra muy diferente a de la espada corta que es macaria, ¿verdad? Muy diferentes las palabras. Y dice, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Quiere decir que va a ser muy estricto, va a llevarlos derechito. Es como un buen maestro, que desde que entra, nadie se mueve, no vuela una mosca, ¿verdad? Todos quietecitos, todos ordenados. Un maestro sin autoridad, ¿qué pasa? Entra y todos los muchachos brincando y saltando y hablando, no le hacen caso. Pero cuando tiene autoridad el maestro, desde que entra, ese tipo de autoridad va a ejercer, ¿verdad? Por eso dice con vara de hierro, no va a permitir desviaciones ni nada. Y eso nos explica mucho de lo que va a suceder más adelante, ¿verdad? Dice, y él pisa el lagar del vino del furor de Dios y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, él va a ser el agente ejecutor de los juicios, y es el agente ejecutor de los juicios de Dios. Por eso dice que pisa el lagar de la ira de Dios. Y cuando se pisan, aquí es otro simbolismo, ¿verdad? Porque lo común es que el lagar es donde se ponen las uvas y se pisan para sacar el jugo. Y el jugo simbólicamente también representa sangre, ¿verdad? Es rojo y mancha. Y donde lo pisa, se salpica los que lo pisan, ¿verdad? Y entonces aquí está representando de alguna manera cómo él se mancha de ese color del lagar, del jugo del lagar o de la sangre del lagar. Ya antes habíamos visto que el lagar era tan inmenso como el país de Israel y corría la sangre, ¿verdad?, de los ajusticiados, ¿verdad? Entonces aquí nos habla de eso, ¿verdad?, de que él va a ser el ejecutor de la ira del Dios Todopoderoso. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando habla del muslo nos recuerda ya a Jacob. ¿Se acuerdan? Cuando la lucha contra el ángel, que para quitarle su fuerza física, podríamos decir su fuerza carnal, le toca el muslo y entonces lo deja cojo de por vida. Entonces desde entonces, dice, los hebreos no comen esa parte del muslo donde está el tendón del muslo porque lo consideran sagrado. Bueno, para decir quién tiene el poder, quién fue el que quitó el poder carnal a Jacob, por eso tiene en su muslo la muestra del poder, ¿verdad? Rey de reyes y Señor de señores. Esa es su fuerza, ¿verdad?, delante de todos. Vamos a seguir lectura del 17. Y nosotros vemos lo que les decía yo, hay que hacer una diferencia entre las bodas del Cordero y la cena de Dios. Esta es la cena de Dios, ¿verdad? Esta es. Y empieza diciendo, vi un ángel que estaba en pie en el sol. Y aquí en el sol, bueno, quiere decir que como se va a dirigir a las aves, en donde lo puedan ver todas las aves, así como el sol está en medio en el cenit, así en donde nadie se puede ocultar de ver el sol,
¿verdad? Así era. Unos dicen, no, pues es que la gloria de Dios, y otros dicen, no, es el lugar importante, así como el lugar que el sol tiene para los terrestres es importante, así era la posición del ángel. Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Y fíjense que no es nada más a las carnívoras, sino a todas las aves. Venid y congregaos a la gran cena de Dios. O sea, aquí va a haber comida para todas las aves. Para que comáis carne de reyes y de capitanes, carnes de fuertes y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y si ustedes se dan cuenta, aquí nos está describiendo la posición de los combatientes, pero no la batalla en sí. ¿Y cómo nos las está describiendo? Ya nos describió los combatientes del lado del Señor, todos en caballos blancos. Y ahora nos está describiendo los otros combatientes, ¿verdad? Y nos los da de mayor importancia a menor. Reyes, capitanes, fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes. O sea, desde los reyes, de los poderosos, los fuertes, que pueden ser gente especial, luchadores especiales, y luego los jinetes, que es una fuerza de combate muy notoria, diferente a la infantería que van a pie, ¿verdad? Pero no nada más los jinetes, también los caballos, y carne de todos los libres y esclavos, o sea, aquí va la infantería, ¿verdad? Y no nada más los esclavos, o no nada más los libres, todos los que están en contra del Señor, libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea, desde que son importantes, o sea, un mayordomo de esclavos o al ínfimo esclavo, ¿verdad? Pero todos esos van a ser comidos por las aves. Y sigue diciendo el 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear con el que montaba el caballo y contra su ejército. Y, o sea, la posición, ya están enfrentándose. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señas con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. O sea que no nos dice cómo está la batalla, no nos describe la batalla, simplemente el resultado. Fue apresado la bestia y el profeta, ¿verdad? ¿Por qué fueron apresados? Por lo que habían hecho. ¿Por qué? Porque el profeta había hecho milagros y cosas asombrosas en nombre de la bestia y habían engañado a la gente, ¿verdad? Para que los adoraran y adoraran su imagen. Estos fueron lanzados vivos, y aquí son los primeros que vemos ir al infierno. Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ya dijimos que por qué el simbolismo del azufre, porque nunca se apaga, ¿verdad? Se sublima, cae y vuelve a arder, se sublima, cae y vuelve a arder. Es un fuego eterno. Pero entonces son los primeros que van al lago de fuego. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. O sea, con la palabra de Dios fueron destruidos todos los seguidores. O sea, la bestia y su profeta directos, vivos al lago de fuego. Pero todos los demás fueron muertos. ¿Por qué? Podemos preguntarnos. Porque estos van a resucitar. Por eso fueron muertos. Al final van a resucitar para el juicio, ¿verdad? Pero la bestia y su profeta, esos están desde ya en el lago de fuego para siempre, ¿verdad? Dice, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea, se dieron banquete. Limpiaron la tierra, propiamente dicho, con su trabajo de comer la carne de ellos.